cómo algunos plantean lo que son cuáles son las competencias. Por ejemplo, dice, determinar los aportes históricos de diversas disciplinas y movimientos sociales a las competencias, teniendo como base la transdisciplinariedad. Es de Sergio Tobón, ¿no? El colombiano, que es todo un gurú en la cuestión de competencias. Eso es lo que, esa es una de las competencias que él plantea en uno de sus trabajos. Su trabajo es la formación basada en competencias, es la obra. Entonces, en una parte de la obra indica que esta es una competencia que el participante que lleve un curso basado en ese libro del autor debe adquirir, ¿no? Debe ser competente ¿en qué términos? De determinar los aportes históricos de diversas disciplinas y movimientos sociales a las competencias. Eso es una parte inicial en donde comienza por aclarar qué son las competencias, ¿no? Entonces ahí tienen esta manera de decir lo que es una competencia. El mismo autor, por ejemplo, dice también que una competencia es diseñar el currículo desde una perspectiva compleja, teniendo en cuenta el enfoque de las competencias y la investigación, acción educativa. Ahí tienen dos ejemplos de competencia. Otros ejemplos. Unos dicen capacidad de abstracción, análisis, síntesis. Ese enunciado dicen que es una competencia o expresa una competencia. Dice el mismo, capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Ese enunciado es una competencia. Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión. Es una competencia. Todas estas tres competencias son del proyecto Tuning en la versión del 2007. Tuning para América Latina. Por ejemplo, fíjense la diferencia del autor anterior, ¿no? Los ejemplos estos, primero, con los siguientes ejemplos del proyecto Tuning. Y veamos una competencia elaborada aquí en casa, ¿no? La facultad, en el currículo de enfermería. Por ejemplo, dice que una de las competencias de la formación de enfermeras es brinda cuidado, ¿quién brinda? Se refiere que egresa, ¿no? Brinda cuidado de enfermería en las experiencias de salud de la persona, familia y comunidad, utilizando el método de enfermería, considerando su unicidad, totalidad y diversidad y su entorno socioeconómico y político con calidad, calidez y aptitud ética. Esa es una manera como plantea, como enuncia una competencia, en este caso, la profesora de enfermería. Y otro tipo de enunciar competencias es así, pues, ¿no? Dice, las competencias que debe tener un alumno es que sea creativo, emprendedor, asertivo. ¿Qué más profesor en UPN? Dice liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, y hasta 9, ¿no? Llega hasta 9. Muy bien. Esa es otra forma de plantear las competencias. Entonces, estas diversas maneras como se presentan lo que se llama competencias al iniciado, o lo que está iniciándose, pues un poco lo confunde, ¿no? Total. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre decir capacidad de abstracción, análisis, síntesis como competencia, que decir lo que eso también es un objetivo, ¿no? Y en el extremo, ¿qué diferencia hay entre decir brinda, cuidado de enfermería, con decir, bueno, ese también es el objetivo, pues? Y aquí hay una situación que podríamos aprovechar para esclarecerla, ¿no? Es que la competencia es un tipo de objetivo, es una forma como yo planteo un objetivo en términos de entendiendo objetivo como aquello que es valioso y quiero lograr. Si yo me planteo un objetivo, eso quiere decir que es un logro a futuro que yo quiero obtener en base a que ese logro yo lo estimo valioso, porque si no lo estimaría valioso, ¿por qué lo voy a querer, no? Entonces, en realidad toda nuestra vida gira en torno a objetivos que nosotros nos planteamos alcanzar, ¿no? Algo que como dijimos en la introducción del curso,
dado que nosotros en general toda acción humana es una acción ideológica, ¿no? Bélica, o sea, está siempre orientada a fines. Nuestra conducta no es errática, no es vaga, no es extraviada. Nuestra conducta está siempre guiada por algo, ¿no? Algo nos lleva a realizar determinados comportamientos y nosotros explicamos y justificamos el por qué yo quiero llegar a tal o cual meta o objetivo. Entonces, si eso es en la vida en general, ya en las acciones sociales planificadas, sistematizadas, formalizadas, eso deviene un imperativo de tener que plantear objetivos claros hacia dónde voy, ¿no? Entonces, en educación nos planteamos constantemente objetivos, sino que la manera como expresamos el objetivo es lo que varía y da lugar a una especificación de qué tipo de objetivo se trata, ¿no? Entonces, el objetivo conductual es que ya no, y ahí vendría la raíz de la confusión de oponer objetivo con competencias. El objetivo conductual ya tiene una característica particular que lo diferencia obviamente de la competencia con un objetivo que es de otro tipo que el objetivo conductual, ¿no? Esa es la raíz del asunto. Entonces, no es que se oponga el objetivo a la competencia es un tipo de objetivo. Se opone la competencia a lo que podría ser el objetivo conductual. Y la oposición no es total, radical, por si acaso. Es en cuestión de omnicomprensión de lo que plantea el objetivo conductual con relación a lo que plantea la competencia. Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son unos ejemplos de competencias, ¿no? Tal como lo encontramos redactados en algunos documentos que... Profesor, Sí. Profesor, creo que está yendo ahí. Yo quería hacer un comentario en relación a las competencias. O sea, hay tres aspectos esenciales que se debe tomar en cuenta, como es el aspecto cognitivo, las capacidades, las habilidades, pero algo esencial también es la actitud como competencia, y eso es lo que hay necesidad de formar al profesional, porque ¿qué nos encontramos nosotros? La falta de valores, el trato de una persona al trabajador. Entonces es algo que me parece que también se debe tener en cuenta en las competencias y en lo que nos había presentado no destacar, ¿no? Claro, y es que el atender el aspecto, digamos, ético, el aspecto de sensibilidad social, el aspecto de cultivo de valores como la solidaridad, ¿no? La compasión, etc., ¿no? No es que haya estado ajeno a los enfoques conductistas, porque también en los objetivos conductistas se habla de los objetivos del tipo afectivo, ¿no? Entonces ahí también se hablaba de los valores. Lo que pasa es que había una separación bastante marcada entre uno y otro tipo de objetivo, con lo cual daba lugar a demás taxonomías, ¿no? Clasificación de objetivos, que no son sino clasificación de aprendizajes, si ustedes quieren, clasificación de comportamientos humanos, ¿no? Una cosa es comportarme intelectualmente como estaríamos acá comportándonos fundamentalmente desde el punto de vista o desde el aspecto de la intelectualidad, ¿no? Pero eso no quita que nosotros como seres completos que somos, integrados, no es que en este momento seamos solamente computadoras, somos seres humanos que estamos sintiendo también. Hay un tono afectivo que domina en este momento en cada uno de nosotros, ¿no? Un tono afectivo, por ejemplo, que podría ser un poco de agrado o de expectativa o de fastidio o de preocupación porque estoy pensando en otra cosa, en una emergencia que tengo o se me ha presentado para el día de hoy, etc. Y también hay una conducta de tipo psicomotora, ¿no? La posición de inmovilidad y posición de sentado en que ustedes están ya determina un cierto estado, en este caso creo que se llama kinestésico, ¿no? Entonces está, pero lo que está primando en este momento obviamente es el trabajo mental a un nivel teórico de ideas,
Bien, entonces eso para dejar establecido que cuando se habla de los objetivos y las competencias, solamente es cuestión de enfoque de cómo yo planteo la conducta o el aprendizaje o el comportamiento que yo quiero que los alumnos logren. Entonces, esos eran los ejemplos. Y vamos a lo que dice la profesora. En la competencia hay que notar dos planos. El plano lingüístico. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con las dos predicciones anteriores? Hemos estado presentando competencias como formulaciones lingüísticas nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, una competencia no es sino un enunciado que refiere a las capacidades de desempeño de una persona. Entonces, a ver, preséntame tu plan, quiero ver las competencias que has elaborado. No voy a pensar que voy a ver ahí el desempeño de la persona, sino el enunciado, ¿no? Que está refiriendo las capacidades de desempeño de la persona. Y ahí hay capacidades y hay desempeño. Y eso se aclara si nosotros vamos al plano factual ya, ¿no? El plano factual es decir, por ejemplo, Roberto, ¿no? Es un profesor competente, lo estoy enunciando. Pero ¿en base a qué anuncio? Porque he visto el comportamiento de Roberto. Porque conozco, sé, he observado cómo él se comporta. Entonces, en el plano factual, la competencia es el desempeño mismo de la persona. La persona es competente porque yo lo he visto que cómo se desempeña. Y el desempeño de la persona revela la capacidad que enuncia la competencia en forma lingüística. Si yo digo que una persona es competente, ¿no? O competente en el dictado de conferencias, ¿no? Estoy refiriendo que esa persona a la cual señalo tiene la capacidad, ¿no?, de desarrollar esto, ¿no? Tiene la aptitud, la capacidad de desarrollar esto que describo, ¿no?, lo que yo entiendo por dictar una conferencia. Entonces son dos planos diferentes. Nosotros cuando trabajamos en el currículo, sea en el currículo, en los perfiles, en las sesiones de clase, en la programación silábica, siempre planteamos, por ejemplo, en base a competencia decimos, ¿no? Y decimos cuál va a ser la capacidad, enunciamos la capacidad y después queremos verla encarnada la capacidad en el estudiante, ¿no? Entonces aquí la clave, cuando se habla de las competencias, para inferir las competencias en una persona, es su desempeño, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos y roles del desempeño de una persona en general? Esto es como una cuestión muy tangencial, si se quiere. Nosotros nos desempeñamos fundamentalmente, ya en la etapa de nuestra vida, nos desempeñamos en el trabajo. Por ejemplo, los profesionales, los técnicos, los operarios, los obreros, los peones, son diversos roles que se juegan, diversos estatus que realiza la persona en el ámbito del trabajo. Y nosotros vamos a formar personas para que en el ámbito del trabajo se desempeñen como profesionales. Pero esa misma persona, nosotros mismos, cada uno de nosotros, no solamente vivimos en el mundo del trabajo, ¿no? Vivimos en el mundo de la comunidad, ¿no? Somos miembros de una familia, somos miembros de una comunidad de barrios, de una vecindad, ¿no? Somos ciudadanos en tanto que somos personas que participamos de la vida política, tenemos derecho a elegir y a ser elegidos para los cargos de conducción política de la comunidad. Y en el mundo de la cultura, ¿no? Nosotros somos agentes productores y consumidores de cultura. Más somos consumidores, y el problema está que cuando la cultura es un portador más de valores, de desvalores, estamos consumiendo eso, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando veo a mi nieta, cuando está muy entusiasmada en el televisor, todos los 7:30, 3 de la noche, es religioso para que ponga un programa ahí que creo que es Maestro de Guerra, o no sé qué, un programa de concurso tan, para mí yo lo veo muy desvalorizante, ¿no? Pero los chicos se van formando así, y
se entusiasman, o sea, lo aprecian, le dan valor a eso, ¿no? Y así como eso hay otro, bueno, la televisión es un ejemplo pues rico, y vamos a decir, los desvalores también se difunden, ¿no? O sea, una cultura que se inculca, se introyecta en nuestras vidas y nos da una mentalidad, ¿no? Pero volviendo a lo de las competencias, de manera de una conclusión. Decimos que la competencia, en términos prácticos, es el desempeño, ¿no? Y el desempeño es la actuación observable de la persona. Cuando yo digo que una persona es competente, es en base a su desempeño. ¿Qué tal es el profesor Roberto dictando clase? No sé, nunca lo he visto, nunca he sido su alumno, nunca lo he acompañado a sus clases, no sé cómo será como profesor. Y como administrador, en el área que él trabaja es muy competente, porque me consta, o sea, lo he visto cómo él trabaja, ¿no? Ahora que puede hacer una apreciación, un enjuiciamiento muy ligero, porque tomo el hecho de haber observado a uno o dos veces y no lo he visto permanentemente, es otra cosa. Pero hasta donde yo lo veo, lo conozco, sé, porque lo observo, es competente. Entonces, el desempeño es la actuación observable. Pero una persona que decimos que es competente en su desempeño, es porque ese desempeño, y lo que decía la profesora, está sentado en tres pilares, no que sean yuxtapuestos uno tras otros, sino que para una cuestión teórica lo diseccionamos, ¿no? Y esos pilares son: esa persona conoce, sabe lo que hace, ¿no? Tiene habilidades, tiene destrezas, porque tiene una gran capacidad de comunicar, ¿no? Tiene una fluidez en el lenguaje y una precisión, y esa es una habilidad, ¿no? Sabe manejar muy bien los equipos, por ejemplo, de última generación de computadoras. Por ejemplo, en este caso, nuestro amigo Mike, una gran habilidad y una destreza en el trabajo de informática, ¿no? ¿Y yo por qué sé que tiene eso? Porque lo he visto, ¿no? Y obviamente que esa habilidad y destreza está basada en conocimientos. Y además es muy responsable. Lo hace las cosas con mucha pulcritud, esmero, puntual, etc. Todo eso hace que te sea muy competente realmente. Entonces la competencia es el desempeño. Y lo que se plantea como base de esto, digo, son estas tres dimensiones de la persona. Entonces, y aquí sale esto, ¿no? Que cuando nosotros queremos plantear lingüísticamente lo que los alumnos deben ser capaces de hacer, por lo tanto deben demostrarlo en el desempeño real, empleamos cierta manera de expresar eso. Y esos serían los estilos de lenguaje y formas de presentación de esta realidad llamada competencias. Entonces, los estilos de presentación, de acuerdo a lo que nos dicen los ejemplos, son de tres tipos, hasta donde yo puedo captar. Uno es un estilo lexicográfico. Por ejemplo, el que plantea liderazgo innovador, creativo, emprendedor, etc. No dice solamente los términos calificativos, sino los define, ¿no? Tipo diccionario, pues. Tipo diccionario. Entonces es un estilo de presentar las competencias y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, un jurista no podría decirle a los señores del OPN: oye, ¿sabes qué? Lo que usted está pensando no son competencias, es un diccionario que han hecho ustedes, eso no son competencias. Es porque tiene otra forma de pensar o de utilizar el estilo de comunicación de competencias, ¿no? El otro es el sintético. El sintético podría decirse que está referido a una expresión de lo que la persona es capaz de hacer de una manera resumida, tipo como presenta el Turing. Y finalmente, el sentido descriptivo, que es más o menos el estilo que emplea la enfermería. Lógicamente, en estos estilos, lo que se plantea de lo que estamos llamando la competencia vista globalmente, ¿sí? en su expresión
objetiva y en sus sustentos implícitos, no todos los estilos toman necesariamente el desempeño. Otros estilos toman solamente los conocimientos. U otros estilos toman la parte de la habilidad, ¿no? A ver, vamos para que vean. Por ejemplo, las competencias. Aquí dice, Tobón dice, un objetivo de su trabajo que determinar, o sea, los que trabajan en cursos, ¿no? Que lo plantea por escrito. Determinar los aportes históricos de diversas disciplinas y movimientos sociales a las competencias. ¿Ven? Si estuviéramos en este plan, diríamos que ustedes, por el trabajo que vamos a hacer, llegarán a adquirir esta competencia que se enuncia así. Determinar los aportes históricos de diversas disciplinas y movimientos sociales a las competencias. Es lo que queremos que ustedes hagan. Pero le agrega siempre un gerundio, ¿no? En este caso, teniendo, por ejemplo. Que eso lo va a hacer teniendo como base la transdisciplinariedad, ¿no? Esa es la base. La base de esa determinación de los aportes históricos de diversas disciplinas y movimientos sociales a las competencias, ¿no? Considera, lo hace considerando, ¿no? O teniendo como base la transdisciplinariedad. Algo similar ocurre en el segundo enunciado de competencia para este autor. Dice que si ustedes fueran los que están aprendiendo a ser competentes, dirían que serán capaces de diseñar el currículo desde una perspectiva compleja. Eso es lo que deben hacer, ¿no? Ese es lo que señala la competencia. Y viene el gerundio, teniendo en cuenta el enfoque de las competencias en investigación, acción educativa. O sea que los gerundios nos están dando, ¿no?, los requisitos que debe cumplir esa capacidad que se está señalando. ¿Qué es lo que está terminando? ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Si tenemos en cuenta que una competencia es un desempeño basado en conocimientos, en habilidades, destrezas y en aptitudes. Si eso es así, ¿qué es lo que se está destacando aquí? Porque aquí la clave es el verbo de acción, ¿no? Determinar los aportes. Cuando una persona se dice que determina algo, cuando ejecuta. ¿y qué debe ejecutar? Cuando hace la acción. ¿A quién ejecuta? Claro, ¿cómo lo hace, no? ¿O qué hace? Cuando determino qué hago, esa es la pregunta, pues, ¿qué hago? Cuando digo determinar, por ejemplo, los aportes históricos de tal cosa. Analizo. ¿Ven? Incluso el verbo no es tan unívoco, ¿no? Pues bien, Tobón salva esto cuando, frente a estos enunciados de competencia, dice con el apoyo de, y pone qué acción debe hacerse, qué conocimientos debe demostrar que conoce el alumno o domina el alumno y qué actitud debe tener frente a esto. Toma la obra de Tobón, enuncia la competencia así como está, pero para aclararlo dice con apoyo de los siguientes criterios y pone los conocimientos, las habilidades o destrezas y la parte actitudinal. Esa es la manera como lo plantea. Entonces ahí lo aclara pues meridianamente, ¿no? Pero dígame, ¿y qué escuela, qué grupo entre nosotros va a tomarse ese trabajazo de hacer, ¿no?, formular la competencia lingüísticamente y luego hacerle una suerte de análisis de criterios o condiciones que permitan entender en toda su tridimensionalidad esto que está implicado en el enunciado principal, en el enunciado base?
No lo hacemos. No lo hacemos. Se trata. En el caso de tuning, ¿no? Dice, un ejemplo de competencia. Un ejemplo de competencia es la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Son competencias genéricas por si acaso. O sea, un egresado universitario, cualquiera que sea su carrera que ha seguido, debe tener capacidad de abstracción, análisis y síntesis. ¿Qué está enfatizando este enunciado? Si consideramos que la competencia en el esquema global es desempeño sobre bases de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Y aquí qué es lo que se está, hacia dónde se sesga? Conocimiento, ¿no? Capacidad de conocimiento en términos de las habilidades. Y nada más en términos de las habilidades. Quizás más que el conocimiento, la habilidad misma, ¿no? Porque la capacidad de abstracción, análisis, síntesis es habilidad. Es habilidad, no tanto conocimiento, ¿no? Es habilidad. Porque el conocimiento, en todo caso, vamos a tomarlo como información que debemos dominar. Teniendo como base Conocimiento. Claro. Esa habilidad que tiene que tener La como aplicación de conocimiento. Si no, ¿cómo se va a ejercitar la habilidad, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Con qué disposición anímica, ¿no? Eso es la cuestión afectiva, ¿no? Y realmente cuando Tobón plantea la parte afectiva, siempre dice, asumiendo, por ejemplo, una actitud crítica o asumiendo tal cosa, ¿no? Pero el asumir es tomar una posición personal frente a lo que yo hago y frente al objeto en el cual recae mi acción. Igual, ¿no? En el segundo dice conocimientos del área de estudio y la profesión, o sea, una capacidad, en este caso sería tener conocimientos sobre el área de estudios y la profesión. Entonces la capacidad se ha reducido aquí a la parte del conocimiento, de la información. No habla de habilidad, no habla de actitud, tampoco habla de desempeño. Pero eso Tuning lo pone como ejemplo de competencia y está difundido por toda América Latina, ¿no? Entonces, aquí no habrá capillas, pues, de capillas tales que digan, bueno, esta es la capilla verdadera porque esta es la capilla que señala lo que son realmente las competencias, ¿no? Entonces, esos diversos enfoques, estas maneras de plantear a un nivel de lenguaje las competencias, es lo que trae confusión, ¿no? Y es lo que no podemos decir, bueno, esto es competencia, esto no es competencia. Igual a lo otro, ¿no? En el último, el estilo de presentación, si se quiere, lexicográfico, ¿no? Señala de competencia, creativo y dice que es creativo. Bueno, ese es tener un diccionario de competencias, ¿no? Entonces usted elabora su competencia, tiene un pequeño diccionario de competencias, por ejemplo, que es creativo, que es emprendedor, que es líder, que es innovador, etcétera, etcétera, y cada uno lo define. Pues eso, su estilo puede enseñar competencias. Entonces, si nosotros nos pasamos al objetivo conductual en su mínima expresión, el objetivo conductual diría, por ejemplo, que el alumno es capaz de identificar los números primos. ¿Qué queremos decir? Bueno, si como está sesgado a lo eminentemente cognitivo, dirá, eso es una competencia también. Para el tuyo sería una competencia, ¿no? Bien, señores, entonces, no nos preocupemos demasiado por decir que lo que estamos escribiendo, redactando, eso no es una competencia. Usted preocúpese por saber si es una capacidad que uno va a adquirir. Si esta capacidad tiene énfasis en el aspecto intelectual, cognitivo, o tiene énfasis en la destreza operativa, o tiene énfasis en la posición actitudinal del sujeto, eso es pues, el estilo de la persona y en este momento hay que respetarlo, ¿no? Pero lo que sí deberíamos institucionalmente hacer es adoptar una cierta marca que debe distinguir a la UNT, por ejemplo, en este caso, cómo plantea sus llamados objetivos en base a competencias.
En base a competencia porque tiene una manera de cómo concibe la competencia y cómo lo expresa la competencia. Si esa forma de expresar es tal que no permite confundir lo que otros llaman objetivo conductual u otros llaman objetivos inexpresivos, entonces pues significaría que si hemos optado por un estilo propio, ya ahí sí sería más o menos obligatorio que todas las escuelas se rijan por esa decisión de carácter de política curricular, ¿no?, que se adopte. Como eso no hay, pues hoy hay el gran problema, ¿no?, que nuestras amigas enfermeras son quizá las más abanderadas en plantear los objetivos, mientras que los de otras escuelas no lo plantean así, ¿no? Bien, lo importante es saber, pero siempre buscando lo ideal. claro, que depende del ideal, cómo entendemos por ideal nosotros, ¿no? ¿Qué entendemos por cuál es lo ideal para la UNT? Lo que ocurre es que nosotros los profesores, en este aspecto, no somos tan pacientes para elaborar o describir, por ejemplo, objetivos de una manera muy puntual, ¿no? Nos basta con que sea de carácter general. Por ejemplo, voy a aprovechar, me va a disculpar el señor director de Escuela de Matemáticas, profesor José Díaz Leiva, por si acaso no somos familias. Conversábamos en la antesala al curso y él planteaba de que están haciendo modificaciones en el currículo y el curso o la experiencia curricular de historia de la matemática tenía mucho crédito y lo bajan de crédito, por así decirlo. La pregunta es, por ejemplo, y que esto es lo que ustedes van a trabajar también más adelante, es si un plan de estudios tiene un curso determinado, historia de la matemática, la pregunta es, ¿en qué sentido, qué valor tiene este curso en función del perfil declarado o del perfil expresado en el currículo? ¿Cómo contribuye? ¿No? Y valga la verdad, el profesor me ha dado unas respuestas que obviamente pues han sido del momento porque lo he sorprendido, ¿no? Pero que denotan que muchas veces nosotros los profesores tenemos una visión un tanto intuitiva, un poco nebulosa, no con la precisión de los que quisieran que seamos precisos, claros, ¿no?, inequívocos. No somos así, ¿no? Quizá porque nuestra propia misión como educadores no es también pues como aquel que trabaja con materia inerte, ¿no?, que trabaja con madera y quiere hacer un mueble que sale exactamente como él lo está pensando según el modelo, ¿no? Nosotros planteamos el modelo, que es el perfil de egreso, pero la persona es diferente, pues tenemos lo que denominamos la dimensión de nuestra propia libertad, ¿no?, dignidad, etc. Entonces no somos materia maleable ni modelable exactamente por los profesores, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, el enfoque fabril que tenemos de los objetivos conductuales y la competencia va también por ahí, ¿no? No es tan fácil de aplicarlo en nuestra realidad. Porque digan verdades, todos nuestros esquemas, en este caso, por ejemplo, de objetivos, competencias, está traído del campo de la economía, de la administración, ¿no?, como muy bien ha señalado en el ejemplo Roberto. Nosotros hemos extrapolado eso a nuestro campo. Y muchas cosas que tenemos en educación son extrapolaciones de otros campos. ¿Qué hemos creado nosotros como tecnología propia, los educadores? ¿Qué tecnología en términos de procesos o en términos de recursos instrumentales hemos creado? Hasta donde sabemos, el único instrumento o herramienta material que se creó específico para la educación fue la máquina de Skinner, ¿no? Y de ahí, ¿no? Y la máquina de Skinner ha quedado olvidada, porque está muy perfeccionada con la computadora. Y la computadora no es de nuestro campo, nosotros lo hemos aprovechado. Y todo lo que nosotros aprovechamos como recursos materiales son obras de las ingenierías de otros campos de actividad. Esa es la verdad, ¿no? Entonces,
Dicho esto, un poco para ponerlos sobre en guardia, pero no para que se desanimen, ¿no? Por lo menos está la capacidad de aplicar. La capacidad de aplicar, exacto. La capacidad de aplicar. ¿Qué capacidad tenemos de aplicar las propuestas que nosotros recibimos, ¿no? Y que analizamos y decimos, bueno, esto creo que está mucho mejor, está más claro, está más preciso, o es más adecuado a las condiciones específicas del educador, etc. Pero ¿cómo lo aplico? Del problema, ¿no? Ese es lo que demanda el adiestramiento, la capacitación. En ese diálogo que he tenido con el profesor Leiva, yo deduciría que una vez que se define, claro cuál es el derrotero, ¿no? En cuanto al perfil, ¿qué implicaría? Que se tendría que alinear todos los currículos respecto a esa definición ya que está consensuada, socializada. Definido eso, tendría que alinearse todos los currículos y empezar primero a bajar el volumen a los cursos que no aportan mucho o poco, y en algunos casos algunos cursos ir saliendo para que todo quede alineado a ese perfil que se tiene. Así es. Y luego de eso, como una etapa inicial, la segunda etapa es ver si es que nuevamente, pasado un proceso, tendría que hacerse otro ajuste a los currículos y así con un mejoramiento continuo de los currículos. Sí, esa es la idea, pues, ¿no? A eso nos lleva el enfoque que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué plantear perfiles? ¿Qué sentido tiene plantear perfiles? Es un elemento direccional, ¿no? Cuando se alinea de acuerdo a lo que está queriendo la escuela formar, ¿no? Entonces, si hay una experiencia curricular o un curso o materia, como le llamen, ¿no? Eso debe tener un sentido dentro del plan, ¿no? Y ese sentido indica su aporte hacia. Y esto nos lleva, nos llevaría a este señalamiento, ¿no? Una concepción demasiado rígida de repente de cómo se enuncian los perfiles lleva a que se diga que las competencias es la base de la formación que hacemos. Por lo tanto, el currículum debe estar por competencias, ¿no? Que los sílabos deben estar por competencias, que las clases deben estar por competencias, y realmente que los profesores se sienten abrumados. La evaluación, ¿no? También por competencia. ¿Qué? La evaluación. La evaluación, o lógico, porque uno evalúa en función de. Entonces, si yo planteo competencias, tengo que evaluar de todas las competencias. Pero yo trabajo a un nivel de asignatura. Entonces, a la asignatura o por experiencia curricular me dicen, tienes que ponerle las competencias que va a lograr el alumno con tu asignatura. Y luego me dicen, tus unidades dentro del sílabo tienen que estar por competencias. Y tus clases tienen que estar por competencias. O sea, que ahí sí que me enterraron, ¿no? No sé cómo salir de todo eso. Y lo máximo es cuando me dicen que las competencias tienen que tener conocimientos, habilidades y actitudes. Y usted toma un documento curricular, pobrecito, los profesores que hacen ese documento, porque tienen que cumplir con esos requisitos que les pide la norma interna, ¿no? Y entonces para cada objetivo, bueno, ya las capacidades sí, la capacidad puede, de hecho varía, pero las actitudes hay que hacerlo diferentes para cada capacidad, para cada noción posible, no se puede hacer eso, ¿no? Sería una cuestión repetitiva. Yo he tomado sílabos, en donde veo que las actitudes son 3 o 4 nombres de actitudes y se repiten durante toda la unidad, ¿no? Bueno, me van a disculpar que sea un poco indiscreto, ¿no? Desleal de repente. Pero yo he tenido acceso, por ejemplo, al trabajo de la UPAO y tienen unas normas acerca de cómo preparan sus sílabos. Y como dicen que los sílabos son por competencias, les exigen a los profesores que su programación tenga que señalar en términos de los contenidos, los llamados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y usted revisa el sílabo y encuentra esa plantilla y el gran problema está sobre todo en los actitudinales, ¿no? Lo van repitiendo, llenando, pero se hincha el personaje. Eso es cosa de loco realmente, ¿no? Sí, y disculpe. A ver, hay una
concepción educativa que se maneja. Y dentro de esto el enfoque filosófico que cuadra con las competencias pues es el constructivismo, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha avanzado en el área de la educación desde el constructivismo a la fecha? Y si realmente en estos momentos que se está hablando pues del enfoque crítico social, ¿no? El aspecto de las competencias sigue teniendo vigencia. ¿O es que de repente hay que humanizar un poco más ese aspecto de las competencias? Entonces, yo creo que en el año 2000, en donde se empezaba a hablar de las competencias, ¿no? Porque era el boom, y un poco más desde el año 95, en el que empezamos en la Facultad de Enfermería a construir el famoso currículum, y tanto problema teníamos porque no se manejaba pues al principio, ¿no? Que trabajamos bastante con usted. Entonces, yo creo que todas esas experiencias de las que nos cuenta, ¿no? Y que inclusive también para nosotros, para mí especialmente, que yo enseño esta parte, ¿no? En enfermería, de educación y comunicación en salud, entonces ya se me está haciendo conflictivo, porque los enfoques van avanzando. Y tener que regresar a esa gran tarea, ¿no? de tener que colocar los conocimientos, como decías tú, ¿no? Colocar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Yo lo he borrado ya, lo he borrado, porque realmente en lugar de facilitar la labor del docente, lo hago más reacio a tratar de planificar una sesión educativa. No quiero... Yo, empíricamente, ¿no? Yo prefiero decir, voy a tratar tal tema, punto, voy, saco los contenidos, ¿no? Utilizo los medios y se acabó. Y ya no aplico todas las partes hasta de una clase. Entonces yo creo que en ese sentido habría que remirar, ¿no? Yo sé que ahorita la universidad misma como universidad ha tomado pues la decisión de que empecemos a trabajar con las competencias. Pero yo creo que hay que ir también ya adecuando a las nuevas concepciones educativas, ¿no? No nos podemos quedar lo que en 1990 se empezó. Hay que trabajar con las competencias, pero hay que definir y esclarecer cuáles son los límites, las fronteras del concepto de competencia que yo voy a utilizar, y que sean operativos, ¿no? Que sean ágiles, que sean entendibles, sobre todo para los estudiantes. El estudiante debe conocer el ritmo. Ese sería lo deseable. Pero el cliente lo que le interesa es ver el plan de estudio, ver qué curso voy a llevar. Él no está preocupado por cómo voy a salir perfilado y todo lo demás, ¿no? Es una preocupación extra que ellos irán adquiriéndolo en el proceso, pero ya desde que ingresan, decirles, mira, esto es tu currículum, y el currículum es un mamotreto grueso así, no lo ven, ¿no? Bien, la profesora... Sí. Luego... Bueno, yo también soy de la Facultad de Enfermería y en algunas cosas coincido con la doctora Lidia. Sin embargo, al tener la experiencia de tener una visión de todas las experiencias curriculares, hay divergencias en las experiencias curriculares. Hay experiencias en cuanto a que nosotros le denominamos no asignaturas de una experiencia curricular. En determinadas experiencias muy bien lo manejan, o sea, por ejemplo en el curso de la profesora Esther, por competencias y facilita tanto el estudiante. Lo que sí implica es una dedicación del docente, porque es tedioso, pero una vez que ya está bien elaborado, tanto le guía al estudiante como al docente, porque ahí están todos los elementos necesarios para que se logre el objetivo esencial, que es el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, de que es tedioso tanto para preparar cada clase en cuanto a la evaluación, así como también nosotros el principal problema que hasta ahora lo tenemos y que estamos en ese proceso de reestructuración a nivel general es la normatividad académica, que no se presta para evaluar un currículum por competencias ni todos los procesos que ellos incluyen, ¿no? Sí, en efecto. Hay dos cosas que quisiera destacar, ¿no? Uno es de que lo que usted habla
de que este tipo de enfoque llevado a un extremo lleva a que el profesor se extenúe prácticamente en la etapa de planificación, ¿no? El trabajo del profesor resulta sumamente sobrecargado cuando uno planifica. Que acatar una serie de procedimientos y recursos o requerimientos que tiene la programación. Y eso es muy tedioso, como dice la profesora. Y lo otro es una calificación sumamente puntual. Y la idea es que el trabajo principal del profesor es con sus alumnos. Ese es el trabajo principal, ¿no? Entonces, si voy a hacer me voy a agotar en la planificación, ya no voy a tener muchas ganas de trabajar con mis alumnos, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero eso te va a facilitar que tu trabajo sea más fácil. No tiene que verlo. Lo último que usted manifestó era lo del reglamento, ¿no? Las normas de evaluación. Sí, la universidad nuestra pide a gritos un nuevo reglamento de evaluación, ¿no? Ese reglamento de evaluación, de lo cual Betty Graus es una insigne propulsora, autora, porque hay que reconocer, pues, ¿no? Si Betty Graus en la Oficina de Desarrollo Académico hubiera tardado mucho tiempo más todavía en tener un reglamento de evaluación del aprendizaje, que salió el año 95, me parece, Betty, el año 95, ¿no? Y el estatuto fue del año 84, el nuevo estatuto, y ahí hablaba de necesidad de reglamentar la evaluación. Tuvieron que pasar 11 años para tener un reglamento que hasta ahora se mantiene, lo cual quiere decir que todavía no hemos sido capaces en la universidad de presentar una alternativa frente al reglamento de evaluación. Hay por ahí algunas apreciaciones, ¿no?, que de alguna manera constituyen una evaluación parcial, por lo menos, del reglamento, y que es necesario cambiarlo, si es cierto. Yo creo que Betty no se ofenderá si el reglamento del cual ella es madre, ¿no?, porque es una madre del reglamento, cambia, se modifica. No, Betty convocó un buen equipo de universitarios aquí de la UNT para preparar ese reglamento. Creo que se hizo en varias sesiones, ¿no? Sí. Hasta remató con un almohadero, son una chica. Bien, entonces, eso sí es cierto, ¿no? Entonces el reto es cambiar ese reglamento. Tú, Betty, querías decir. Y luego la otra. Bueno, yo lo que voy a decir está muy vinculado con lo que nosotros hemos aprendido en tecnología educativa. Acá tenemos que hacer rendir un homenaje a nuestros maestros que fueron en ese entonces el doctor Gallardo, el doctor Moreno, en paz descanse, ¿no? Y gracias a ellos manejamos de repente el enfoque que ahora se está presentando como nuevos paradigmas emergentes, pensamiento complejo, demorado, ¿no? Otros los enfoques, que son los enfoques sistémicos con los que nosotros hemos trabajado, ¿no? Entonces, en el caso de un perfil por competencias, está muy ligado a la organización de los contenidos, a una organización de los contenidos de manera integrada, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con uno de los métodos que nosotros también conocemos, por ejemplo, el método de proyectos de Kilpatrick, ¿no? Entonces, la organización de los contenidos tiene que estar también integrados en base a problemas de la realidad, en donde los diferentes, vamos a decir, conocimientos, actitudes, ¿no?, habilidades, se integren, ¿no?, para que de una manera se pueda, de una manera integral se pueda lograr la competencia, una determinada competencia. En el caso, por ejemplo, hay un problema de que nosotros, los profesores, de repente tenemos la dificultad de señalar o identificar las ideas esenciales de nuestros cursos o de nuestras experiencias curriculares. Porque cuando enseñamos queremos dar hasta lo más íntimo, digamos, lo más pequeñito queremos darle a los alumnos, queremos darle todo a los alumnos. Y eso, esa es la falla, ¿no? Digamos, la experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en el curso de investigación educacional, es el hecho, por ejemplo, de nosotros, por ejemplo, queremos la competencia de que el estudiante pueda realizar investigaciones, ¿no?, investigaciones vinculadas
local, regional o nacional, ¿no? Pero también tomando en cuenta las bases teóricas, técnicas, etcétera, que sustentan a la investigación, ¿no? Y con un sentido ético. O sea, un poco estamos planteando una competencia. Entonces, tomando en cuenta eso, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñarle toda la teoría de la investigación, qué es lo que se necesita para que el estudiante pueda hacer una investigación. Primero, tiene que ser un proyecto y luego un informe. Ahora, en el proyecto, ¿cuáles son los elementos del proyecto? ¿No? Que deben estar articulados, ¿no? Para que todo sea coherente, ¿no? Y podamos sacar pues, una buena planificación de una investigación. En función, por ejemplo, a esas dos separaciones, a dos, digamos, contenidos curriculares de elaboración de un proyecto y elaboración de informe, empezamos a ver los contenidos que se integran y que sirven para poder elaborar dicho proyecto. Entonces, y lógicamente también con actitudes, ¿no? Por ejemplo, de responsabilidad, de ética, de honestidad, ¿no? Intelectual, etc. Entonces, y eso, o sea, esas actitudes las mantenemos a través de todo el año, porque el curso es anual, ¿no? Entonces, lo consideramos a través de todo el año, la cuestión de la honestidad intelectual, ¿no? Que debe de primar en una investigación. Entonces los alumnos salen, por ejemplo, elaborando su proyecto, pero sustentado con las bases teóricas que se requieren para elaborar ese proyecto. Y luego, en función a eso, se elabora el informe. También, en el informe también se articula todo un conjunto de elementos que deben de ir dentro del informe. Entonces, de esa manera, el estudiante va a dominar la competencia de hacer investigación vinculada con los problemas de su realidad educativa, ¿no? Ya sea local, regional o nacional, y demostrando honestidad intelectual. O sea, es así de simple, digamos, y manejando los elementos esenciales de los contenidos curriculares, es que nosotros podemos hacer a esos alumnos competentes, vamos a decir, o sea, que dominen, ¿no? Una determinada competencia. En este caso, la competencia de la investigación educativa. Es una experiencia. Obviamente que seguramente que en los cursos todos estamos orientados a que los alumnos obtengan competencias, ¿no? Muchas veces sin necesidad de decir que en la planificación ponerle competencias. Muchas veces ponerle solamente la parte nuclear de lo que el alumno va a ser capaz de realizar, ¿no? Y el resto pues está incluido en las estrategias de trabajo y en la forma como va a evaluar el profesor, los aspectos que toma en cuenta para evaluar, ¿no? Yo insistiría en que quizás nuestro error está que cuando decimos que vamos a plantear un programa por competencias, en la declaración de competencia lo queremos ajustar necesariamente a que tenga el elemento de actuación, el elemento de conocimiento, el elemento de habilidad y el elemento de actitudes. Eso resulta un esquema repetitivo realmente agotador, ¿no? Y por lo que ha indicado Betty, yo creo que hay que remarcar lo que acaba de decir, ¿no? La concepción sistémica, que no es una concepción anquilosada, sino que ha ido desarrollándose al mismo tiempo, tiene que ver pues con los enfoques hoy, por ejemplo, de la teoría de la complejidad, que nos lleva a la transdisciplinariedad, ¿no? Al trabajo en equipo, a tener un referente integrador como un eje que serían determinados proyectos, etc., ¿no? Entonces, eso es una cuestión de que ya el profesor tiene que darle vuelo a su creatividad, a su imaginación. Nosotros queremos ser creativos, el profesor también tiene que ser creativo, porque si no, la doctora Elma y luego usted, ¿cómo se cerramos esta pregunta? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es evidentemente práctico. Le dijo el profesor Echeverría ahorita, de que nosotros enseñamos cirugía. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que está establecido? Que nuestros alumnos de quinto y de sexto año sepan de cirugía. Muy bien, tuvimos una oportunidad con el doctor Vázquez, que vino el doctor Grailos, que vino entendido en la operación de competencias en el año 25, y nos reunimos los profesores. Nos convocaron a un buen grupo,
Y de ahí empezó lo que hacíamos en la medicina. A veces, como dicen, no está escrito, pero nosotros tenemos que enseñar a resolver problemas. Entonces, no solamente tiene que ser teórico, tiene que saber hacer, tiene que saber ejecutar, diagnosticar, tratar. Bueno, muy bien. Pero el asunto es que de ahí nosotros empezamos a hacer nuestros silabos, porque como no eran todos los departamentos, no todo el mundo se matriculó en esta empresa, empezamos a hacer nuestros silabos en competencias. Y ahí brotó, por supuesto, también recibimos de este profesor sobre todo cómo hacer la evaluación de competencias en el año 96. Los médicos somos evidentemente prácticos. Nos falta mucha cosa teórica, pero hicimos nuestra evaluación de competencias primero en una cirugía, el otro año en la otra cirugía. Medicina lo había empezado antes, independientemente. Y fuimos evolucionando y aprendiendo y nos fue conduciendo a hacer mejor las cosas. Pero no queda ahí, eso es lo importante de nosotros, la creatividad. Nosotros en oftalmología éramos 7 profesores. Entonces llegó un momento que dijo, bueno, nosotros ya somos unos expertos haciendo cirugía, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece si hacemos evaluación de competencias en la residencia de oftalmología? Cualidades que son propias de la carrera que eligió, de la carrera de especialidad respectiva. Estas cualidades serían los enunciados que están en el perfil específico, ¿no? Por eso aquí se habla de, siguiendo la definición del modelo de calidad que está visualizado, que el perfil específico serían las capacidades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de una especialidad profesional. Como verán, aquí nuevamente estamos haciendo un enfoque tanto analítico, ¿no? Capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? En este sentido, capacidades tiene obviamente una cierta connotación, ¿no? Como si sería capacidad, como potencialidad de hacer algo. Los conocimientos, básicamente como la información y un trabajo cognitivo que uno hace. Pero también las habilidades pueden ser habilidades para hacer algo manualmente o hacer intelectualmente. Y actitudes que ya conocemos que son el aspecto emotivo de la persona, el aspecto afectivo, ¿no? Pero así, Digregado está planteándose, si nosotros quisiéramos esto plantearlo como un enunciado que integre, para los que entienden la competencia como una integración de saberes, pues tendríamos que hacer una integración de cada uno de estos elementos que aquí analíticamente, teóricamente están separados, ¿no? Bien. Si los perfiles específicos se refieren a aquello que es propio de la carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñarlo, no? Entonces, habría que hablar de algunas metodologías que nos podrían viabilizar el trabajo. Por ejemplo, una metodología que es muy, yo creo, muy al alcance nuestro, porque está en base a nuestras experiencias, es que nosotros trabajamos como profesores bien individualmente desarrollando determinadas asignaturas, y menos frecuente, pero que ya se han dado por lo que aquí se ha referido, que se trabaja junto con otros profesores en cursos que podríamos llamar polidocentes, polivalentes, como quieran llamarla, ¿no? Pero las experiencias que felizmente aquí la profesora nos ha relatado, que ha sido para ella muy grata, en otros casos no resulta así, porque resulta una caricatura realmente de lo que se debe ser un trabajo de equipo para trabajar con estudiantes en una determinada materia o disciplina, ¿no? Que ya no sería tanto la disciplina, sino se trabaja el elemento integrador de los conocimientos, los aportes de las diversas disciplinas, son determinados núcleos integradores o líneas, ejes integradores, que puede ser un proyecto, como por ejemplo lo planteó Betty, ¿no? Entonces, en ese caso, el trabajo pues, se facilita, creo yo, porque hay un elemento común referencial a todas las disciplinas y que cada quien sabe cómo aporta y cuál va a ser su contribución a la forjación del aprendizaje de esa disciplina por parte de los estudiantes. Pero en otros casos no ocurre así, y esta es la distorsión y hasta cierto punto la viveza criolla que nos caracteriza, ¿no? Por ejemplo, hay cursos X que tienen 11 profesores.
son las llamadas cátedras integradas, ¿no? Que también hay en nuestra universidad, que se vuelve un vicio, ¿no? Porque la cátedra integrada están los 11 profesores y ¿cómo trabajan? ¿Cómo viabilizan eso? Un solo curso. ¿No? Un solo curso. Hay 11 profesores, ¿no? Entonces, estoy hablando de medicina, obviamente, ¿no? Porque no en cirugía, sino en otra especialidad. Pero yo he encontrado así, ¿no? 11 profesores y trabajan un curso, no me acuerdo cómo se llama, y después de que cuando uno revisa el plan, bueno, encuentra un equipo de 11 profesores y para la ejecución, un profesor dicta una clase, otro profesor dicta otra clase y en el interín de clase a clase que le toca a un profesor hay por lo menos media 3 semanas, 4 semanas. Un profesor que durante el semestre solamente ha ido máximo 2 veces a clase con los alumnos. Y esas 2 clases que dieron los alumnos, por decirle, reporta unas, digamos, 6 a 8 horas de trabajo. Pero la carga lectiva que tiene ese curso son, por ejemplo, 12 horas. Pero el profesor gana por 12 horas. ¿Cómo justifica el resto? Entonces, cuando se ha hecho una indagación y se citó al jefe del departamento, realmente no sabía cómo explicar eso, ¿no? Entonces, esas son las criolladas que un poco atentan contra la credibilidad cuando se dice una cátedra integrada, ¿no? Pero esa distorsión es la que hay que evitar. Y nosotros más bien tenemos que pensar en que nuestra situación real es que la mayoría de cursos está a cargo de un solo profesor para una determinada sección, esa es la verdad. Pocos, bueno, la mayoría creo que tiene algunos equipos, pero estos equipos tienen sus roles, cada uno de sus miembros tiene sus roles bien definidos y un poco, digamos, equilibrados, ¿no? Y justificada esa carga horaria, que no ocurre con esa caricatura que yo acabo de expresar. Entonces, el hecho es que profesores que tienen un curso a su cargo individualmente o lo tienen como equipo con referencia a una experiencia curricular determinada, digo, el hecho es que tienen experiencia en el trabajo de ese curso, de esa experiencia curricular y saben qué es lo que enseñan y qué es lo que se supone que los alumnos aprenden. Entonces partamos de eso, ¿no? Partamos de que los profesores que trabajamos somos los operadores del currículo. En otras palabras, las experiencias curriculares, asignatura, materia, como quiera llamársele, no son sino los elementos de organización, ¿no? Y de funcionamiento del currículo. Son unidades orgánico-funcionales del currículo. Y nosotros los profesores somos los operadores de eso. De manera que no hay excusa para decir, no, yo no tengo que ver con el currículo, tengo que ver con mi curso. Pero si tu curso es el currículo, ese es el currículo real que tú estás dando, ¿no? No es todo el currículum, pero es el currículum. Entonces si yo estoy trabajando el currículum a través de mi curso, significa que debo estar contribuyendo a lo que el currículo quiere de los estudiantes. Entonces yo tengo que reflexionar, bueno, ¿y mi curso cómo contribuye a formar el profesional tal como lo dice el perfil del egresado? Y esa sería una buena guía, porque estamos partiendo de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces la metodología en síntesis es eso, ¿no? Una es la identificación a partir de análisis de experiencias curriculares, que la vamos a referir brevemente, ¿no? Luego el otro sería el análisis de funciones, que es la parte más trabajada, sistematizada, ¿no? Y que obviamente tiene su ámbito de aplicación. No necesariamente es aplicable para todas las carreras universitarias, o no para todas en todo, ¿no? Y luego, un elemento también bastante recurrido por los que diseñan el currículo es el juicio de expertos, ¿no? El juicio de los grupos de interés y el juicio de los egresados, porque ellos nos dicen, bueno, ¿qué es lo que la universidad los formó y qué es lo que están en el campo de acción, ¿no? Me prepararon para disparar con arco y flecha y resulta que me tengo que disparar con ametralladoras. Entonces no me han preparado para esto, ¿no? Entonces ellos nos pueden decir. Bueno, esa es una tercera guía. Entonces, en lo que respecta a la primera, ¿no? El análisis de experiencias curriculares. Ya saben, las experiencias curriculares tienen diferentes nombres, ¿no? Cursos, asignaturas, materias, ya ahora digamos, como dijimos el otro día, rutas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que acabamos de decir. Estas son unidades de organización y operación del currículo.
Entonces, aquí nos interesa identificar el objeto y el objetivo de la experiencia curricular que ustedes conocen, individual o grupalmente. ¿No? Cuando hablamos de objeto, ¿qué queremos decir con el objeto? ¿Qué definición del objeto? Toda experiencia curricular, quiera que ella sea, tiene un aspecto delimitado a la realidad del cual se ocupa o refiere a la experiencia curricular. Hagamos un breve ejercicio. Piensen en una experiencia curricular que sea su curso favorito que quieren enseñar o que enseñan. Ya lo pensaron. ¿De qué trata esa experiencia curricular? Identificando ese de qué trata en pocas palabras. Usted que es de agronomía, pero de agropecuarias. Por ejemplo, asignatura de vacunas. Asignatura de Producción de vacunas de leche. producción de vacunas de leche. Esa es una asignatura. ¿Qué se supone que el alumno va a aprender finalmente como consecuencia de haber cursado toda esa asignatura? Producir, ¿no? ¿Producir leche? No. Hacer todo el manejo del ganado lechero para terminar produciendo leche. Ajá. Sé que el alumno salga un profesional en el manejo del ganado lechero. Del ganado lechero para optimizar la producción de leche en cantidad y calidad. Muy bien. Ese es el objeto, es el ganado lechero. ¿No? El objeto es el ganado lechero. Sobre eso trata el curso, del ganado lechero. Ganado lechero. Ese sería el objeto. ¿No? Entonces, el aspecto de la realidad de la cruz es el ganado lechero, en el caso de ella. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué trata con el ganado lechero? Ella lo dijo. Para optimizar la producción de leche en cantidad y calidad. El objetivo es que el manejo, con ese ganado lechero al cual el estudio va a tratar, produzca más leche, la productividad del ganado lechero. Muy bien, por ahí va, esa es mi contribución. ¿Cuál es el título de profesional que va a obtener? ¿Cuál es el título profesional que obtienen al llevar ese curso? El título que llevan estudiando solo la carrera es ingeniero zootecnista. Ya, ¿y cuál es el título con que sale? Ingeniero zootecnista. Sí, como ingeniero zootecnista. Entonces, el ingeniero zootecnista, ¿no? Una de sus capacidades, sin la cual no se le puede llamar un ingeniero zootecnista bien formado, sea que maneje, haga la gestión, el manejo del ganado lechero para obtener la productividad de la leche. Muy bien. Si yo soy ingeniero zootecnista, estoy apto para trabajar en una empresa, ¿no?, de producción de leche, ¿no?, una granja, algo así. Muy bien. Por ahí ya tienen un derrotero, pero eso ya es un objetivo de fin de carrera, ¿no? Eso nos lleva a aclarar pues esto, ¿no? Tipos de objetos y objetivos. Los objetos pueden ser empíricos, ¿no? El objeto en el cual puede ser empírico y puede ser de la realidad natural o de la realidad social. Por ejemplo, el objeto, ganado lechero, ¿es empírico o es ideal o de forma? Es empírico, es real, es fáctico, es factual, ¿no? ¿Pertenece al mundo de la naturaleza o al mundo de lo sociocultural? Pero ahora es muy difícil hacer una digregación exacta, ¿no? Pero naturalmente que aquí se trata de que es un objeto ganado lechero que pertenece al mundo natural. Por lo tanto ya definimos el tipo de objeto que es, ¿no? Ahora vamos al tipo de objetivo, ¿no? En los tipos de objetivo, o sea, si el ingeniero zootecnista con respecto al ganado lechero, él tiene que hacer que el ganado lechero produzca al máximo. Esa acción se puede calificar que es de estudio, es teórica nomás, o es práctica. Es práctica, ¿no? Es de intervención. Tiene que de alguna manera manipular la realidad natural para obtener lo que él quiere. Entonces aquí vemos cuáles son las contribuciones. Lo único que tiene que preguntarse es cuáles son las contribuciones de la experiencia curricular al desempeño profesional, ¿no? Lo primero sería preguntarle cuál es la contribución de la experiencia curricular para el desempeño profesional, para el desempeño, ¿no? ¿Cuál es la contribución?
Las respuestas. Podría ser que la contribución sea en términos de que el curso provee de conocimientos, de identidad, de estructura y funcionamiento del objeto, ¿no? Estudia algo, por ejemplo, el ganado lechero, ¿no? ¿Qué es el ganado lechero de identidad, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esta entidad que llamamos ganado lechero? Bueno, la estructura derivará pues del hecho de ser un ser natural, ¿no? Un ser biológico natural que tiene determinada constitución física y funcionamiento. Puede ser una respuesta que vaya a la capacidad de intervención o transformación, que sería el caso del ejemplo que se nos ha propuesto. Sería la experiencia curricular como una contribución al cultivo de actitudes por parte del sujeto, ¿no? Teniendo eso, ¿no? Esas respuestas, esto ya no es parte de la respuesta que les dice. Teniendo esta respuesta, ustedes tienen que hacer el análisis de la experiencia curricular. Luego, como están en grupo, vamos a formar grupos por especialidad. Entonces, van a cotejar sus análisis de las experiencias curriculares y van a encontrar probablemente experiencias curriculares afines, que se refuerzan y que por lo tanto se sintetizan en un enunciado de una capacidad mucho más compleja que las capacidades simples de las experiencias curriculares. Y eso significa hacer una síntesis de los propósitos de la experiencia curricular en una capacidad pues, más compleja que la que tiene cada experiencia por separado, ¿no? Luego hay que hacer una actividad de posidentificación del objeto y objetivo. ¿Qué significa la actividad de identificación, actividad de posidentificación? Creo que en realidad este 3 debería ir a partir de agrupación, ¿no? A partir de acá, de agrupación. Este 3 hay que usarlo acá, no ha habido una falla ahí. Entonces, esas son las actividades de identificación de objeto y objetivo, hay que ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces, en síntesis, se les va a plantear este trabajo como un poco el entrenamiento del taller. Usted tiene que reflexionar sobre la experiencia curricular que enseña. No enseña una sola, escoja una de ellas por lo menos. Pues, ¿no? De repente la que usted se siente más cómodo dictándolo, lo domina más, qué sé yo. O tiene ya más experiencia enseñándolo. Elige experiencia curricular y analícela. Bajo la premisa, repito, de que cuando usted organiza y ejecuta la experiencia curricular, está poniendo en práctica el currículo de la carrera, ¿no? Al analizar la experiencia curricular, quiere decir que deben identificar a qué parte de la realidad tiene referencia o refiere esa experiencia curricular. Segundo, preguntarse si esa experiencia curricular, si ese objeto al cual se refiere la experiencia curricular pertenece al mundo empírico factual o al mundo formal. Si pertenece al mundo empírico factual, ¿es de naturaleza natural o de naturaleza sociocultural? Porque eso va a determinar las especificidades que tiene la experiencia curricular. Y luego, ¿para qué estudia ese objeto natural o formal? Porque también puede ser formal. En matemáticas formal, obviamente lo que tiene es formal, ¿no? Entonces, ¿eso para qué le va a servir al profesional? En términos ya de su futuro desempeño como egresado. Eso usted lo dialoga con el resto de sus compañeros y ve si hay afinidad, si ambas confluyen y esa confluencia determina la aparición de una capacidad mucho más compleja que ya sería pues una propuesta de lo que es un enunciado del perfil del egresado. Por hoy es eso, ¿no? O sea, si con esto es valioso, pues esto se puede utilizar en el trabajo de definición de los perfiles, ¿no? No es obviamente pues ya que con eso consiguen un perfil perfecto,
Porque eso no es opuesto ni divergente que puedan emplear otras metodologías con cual validen su primer hallazgo, ¿no? O lo mejoren en todo caso. Bien, pero esa es la tarea del día de hoy. Preguntas sobre ya el trabajo a realizar. Vamos a realizar, vamos a ensayar un procedimiento metodológico, si se quiere llamar así, que nos permita, a partir de nuestras experiencias de profesores de determinadas materias o cursos, nos lleve a identificar el fin último, lo que trasciende al curso en el perfilamiento del profesional que egresa. Y que egresa porque sus capacidades, entre otras, se las debe al curso que usted dictó. De repente encuentra que no tiene razón de ser, ya pues dígalo a los documentos de currículo que lo sacan de ese curso y lo demás. Sí. Sí, a las preguntas, respuestas, hasta cultivo de actitudes. Hasta cultivo de actitudes. Ahí hacen una raya y entra 3. Sí. Eso quiere decir de que nosotros como docentes queremos ver la sociedad en estos momentos de acuerdo a nuestras disciplinas, ¿no? Carreras. Entonces vemos que la sociedad lo está pidiendo los egresados y nos damos cuenta que ha cambiado. Entonces eso quiere decir que como profesores universitarios tenemos que cambiar el currículum y a partir de ese cambio de contenidos, ¿no? Tenemos que cambiar el perfil, ¿no? O sea, esa es la dialéctica. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Exacto, doctora. Solo que no habíamos hecho énfasis en lo que usted felizmente sí lo ha hecho, que es que cuando uno piensa en la contribución del curso al perfil, falta el otro aspecto que quizás que lo complementaba la doctora, ¿no? Este aspecto que sí quiero que sea el egresado concuerda, es coherente, ¿no? Tiene pertinencia a las necesidades sociales. Incluso la otra perspectiva, ¿no? Esto está también reclamado por lo que la universidad ha planteado en su misión, es otro aspecto, ¿no? Y otro aspecto que ayer lo conversábamos con Oscar, ¿no? Cuando hablaba de los perfiles a través de las competencias y del tuning, ¿no? El tuning señala pues que lo que ayer decíamos, ¿no? Que para definir el perfil hay perspectivas o ejes. Uno es la sociedad y sus problemas nacionales y regionales. El otro eje estaría dado por lo que se denomina el avance y el cambio social, ¿no? Preguntarse cómo es que va a cambiar la sociedad y con ello cómo va a cambiar la profesión para perfilar el egresado, ¿no? Y lo otro es cuál es la visión institucional. La institución porque lo que vamos formando no formamos porque lo queremos, estamos en una institución, en una escuela, y la escuela está en una universidad. La universidad tiene una misión, tiene un enunciado de su misión, y ahí se refiere también a los profesionales, como ayer hemos visto, ¿no? Y finalmente hay un cuarto eje de perspectiva para elaborar el perfil de acuerdo al proyecto Tuning, que es los llamados metaperfiles. Entonces, no hemos querido un poco aquí tratar de entregar esto porque es un poco complicarnos la vida, ¿no? Y hay alguna discrepancia. Por ejemplo, Oscar dice que el metaperfil es el perfil. Sin embargo, particularmente yo considero que el metaperfil es diferente al perfil, si no, no habría necesidad de emplear otro término. Porque si hablamos de un perfil como la caracterización del egresado, quiere decir que esa caracterización es posible reordenarla e inscribirla en un perfil mucho más grande. O sea, más allá del perfil, el metaperfil, ¿no? Entonces, que sería un recurso de organizar la estructura de los perfiles. Pero eso sí ya sería un curso de super especialización. Así. Vamos a trabajar nomás a un nivel que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, de las perspectivas. Sí, doctora. En lo que nos va a dar
anterior. O sea, un tanto para comprenderlo. O sea, Ahí. no, la otra, en ¿La la cual anterior? está diciendo que tenemos que hacer la tarea de lo empírico. Objeto. Claro, los tipos, hay que distinguir en el curso que están llevando ustedes, la experiencia curricular, reflexionar sobre eso, ¿no? Reflexionar sobre ese curso. Yo llevo un curso tal, la reflexión tiene esta línea, ¿no? ¿Cuál es el objeto al que se refiere el curso que yo enseño, que yo conduzco? ¿Cuál es el objeto? Y un poco analizar este objeto, ¿no? Este objeto es de la realidad, pero la realidad se puede esquemáticamente ordenar, ¿no? Entre la realidad natural, que a su vez es la realidad propia, la realidad empírica, la realidad factual, ¿no? Que puede ser natural y sociocultural. Por ejemplo, si yo trabajo en educación, estoy trabajando a un nivel sociocultural, obviamente, ¿no? Cuando yo he definido esos objetos, la otra pregunta es, ¿y para qué quiero que el alumno trabaje con este objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito final del curso? Y ahí me va a dar fundamentalmente cuál va a ser la acción, el desempeño que va a tener un estudiante, el desempeño que va a ser capaz de realizar gracias a que, entre otras cosas, ha llevado mi curso. Sin mi curso no sería capaz de desempeñarse. Esa es la idea. Yo lo que quería establecer es, ¿no? Si estamos hablando del objeto, ya sé que es el objeto que puede ser teórico o práctico también, Así es. ¿cierto? Entonces el objetivo también va a estar facilitado del conocimiento que quiere dar. Entonces eso sería lo teórico. Y en la información práctica es lo que nosotros denominamos el saber hacer, Claro. que viene a ser la habilidad, Claro. ¿no? O sea, para concretizar eso. Claro. Uno es el conocimiento, que es lo que yo quiero, por ejemplo, de que mi alumno conozca, ¿no? El conocimiento de determinado tema, y el otro es qué es lo que debe de saber hacer un profesional al salir de la universidad. Claro, y que tiene que estar relacionado con ese objeto. Por eso en los cursos, en los currículos, hay esta distinción clásica, ¿no? Cuando se distribuyen las horas de dedicación semanal al curso, dice horas de teoría y horas de práctica, pero no hay que confundirlos. Ahí, en este caso, horas de teoría y horas de práctica tienen un valor relativo, porque el curso puede ser eminentemente teórico, que para poder aceptar las propuestas teóricas, lo que teóricamente se dice, es necesario comprobarlo. Entonces hay que ir a hacer algunas prácticas. Pero en este caso la práctica está al servicio de la teoría. La práctica se realiza para comprobar que lo que teóricamente se está afirmando es verdad, ¿no? O está equivocado. Entonces ahí se va a confirmar. En el otro caso, el curso es práctico, que no quiere decir que esté exento de teoría, como la señala la doctora. El curso es práctico, pero necesita conocimiento para poder realizar esa práctica con justeza, con pericia, etc., ¿no? Y obviamente no solamente necesita, pues, para hacer las cosas bien, solamente tener conocimiento, sino también haberse entrenado en la práctica. Bueno, en este último caso, la teoría le sirve de soporte a la práctica. Entonces, cuando se habla de cursos teórico-prácticos, pareciera que fuera un curso, pues, que es equilibrado, ¿no? Pero hay unos que sí dicen, este curso es teórico o este curso es práctico. En ninguno de los dos extremos, teórico-práctico, excluye al otro aspecto, ¿no? ¿Y cómo vamos a poner ahí